Temas. Bueno, estas clases se denominan explicando los 13 principios de fe de Rabbi Moshe ben Maimón, conocido como el Gran Maimónides, un sabio sefardí muy popular dentro del estudio del judaísmo. Maimónides es reconocido por grandes obras como el Mishneh Torah, libros como la Guía de los Perplejos, la Guía de los Descarriados y la recopilación de los 13 principios de fe. Es un rabino sefardí, como les dije. No tengo la intención de hablar de su vida ni detalles de su enseñanza. En la página beneisrael.com, en la sección de descarga, pueden encontrar un libro muy completo sobre la vida de Moshe ben Maimón, donde pueden ver su enseñanza, su juventud, sus maestros, su estilo de vida. Pero en este momento vamos a enfocarnos de manera práctica en lo que son los 13 principios de fe. Recuerden que en el judaísmo no existen principios de fe o normas dogmáticas como existen en algunos credos religiosos. Ramban lo que hizo fue resumir de forma magistral 13 elementos que consideraba parte sustancial y elemental de la vida judía, tanto en la Torá como en la tradición. Estos 13 elementos que algunos sabios en diferentes épocas le han añadido, le han quitado ciertos tópicos, hoy en día son base sustancial de toda la creencia judía. Y por lo tanto necesario es conectarnos con el pensamiento filosófico de Rambam para poder entender estos 13 principios de fe y no sencillamente leerlos de manera superficial. El mismo Rambam nos decía que ninguna de las palabras de nuestro Jajamí debe ser tomada de manera literal. Todas tienen un contexto y todas tienen que ser indagadas. Por lo tanto, es obligatorio. Rambam, los sabios por excelencia, ya que el debate filosófico que él se encontraba era contra la filosofía griega, donde había elementos, y el cristianismo estaba tratando de asimilar a muchos judíos, y por lo tanto este tipo de enseñanzas de Rambam, racionales, éticas, con gran carga en la Torá, son una piedra fundamental para que todo judío se pudiera pegar y se pudiera mantener firme en la fe. De esta manera, esos tipos de doctrinas o creencias filosóficas que estaban entrando en la mente de las personas, ellos podían tener respuestas y no dejarse asimilar de una forma tan sencilla, tan fácil. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como les dije, en beneisrael.com, en la sección de descarga, hay un libro sobre la vida de Rambam. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Vamos a estudiar cada uno de los principios. Recuerden que son 13 principios de fe y vamos a estudiar 3 o 4 según el tiempo. Y de esta manera vamos a hacer esta serie de charlas y tics. Traten de darle clic a la diapositiva porque la diapositiva tiene un link que los va a llevar directamente a la página de Israel. Simplemente ojéenla y colóquense entonces la diapositiva número 2. El primer principio de fe de Rambam dice, y este principio habla sobre la existencia de Hashem. Anima a mí, Bemunah Shelema, yo creo con fe absoluta. Shaborei Barashemo, que el creador, bendito sea su nombre, es el creador y rector de toda la creación. Vamos entonces en la segunda diapositiva. Rambam enseña el Mishneh Torah. No sé si hasta dónde me escucharon ustedes, me pueden indicar para ver si estaban atentos. Alguien que me indique rápido el último punto que se tocó, por favor. A ver, ¿quién escribe primero? Ok, bueno. Rambam en el Mishneh Torah enseña que Yesod HaYesodot, el fundamento de todo fundamento y base de toda sabiduría, o sea que cualquier estudio de la Torah, cualquier camino en el estilo de vida judío, tiene que llevar a la búsqueda de Hashem. Y este camino consiste en saber que hay una existencia primera. Por lo tanto, es importante y es necesario saber de la existencia de Hashem. Entonces, para poder empezar a estudiar estos principios de fe, tenemos que desglosar un poquito la formulación con que Rambam está
manifestando estos principios. Él empieza diciendo, todos los principios de fe comienzan diciendo, anima a mí, bemuna shelema. Yo creo con fe absoluta. Y luego da el principio de fe. Y este principio de fe es justamente sustentado en el Mishneh Torah cuando dice que no hay fundamento y no hay sabiduría sin saber la existencia de Hashem. Es más, si ustedes se fijan en las primeras 4 palabras de la frase Yesoja Yesodot Be'amur Hajamot, el fundamento de todo fundamento y base de toda sabiduría, justamente las iniciales, a las primeras letras de el tetragrama Yod Hei Vav Hei, porque Ramban está manifestando la importancia de lo que es tener a Hashem en todo. Con Hashem todo, sin Hashem nada. Y no hay conocimiento profundo de la realidad si no está vinculado al conocimiento de Hashem. Entonces vamos a la tercera diapositiva. Ramban enseña, anima a mí bemuná sholema. ¿Qué es emuná? Muchas veces emuná lo traducen como fe. Por eso llaman los 13 principios de fe. Pero ¿qué es fe? Para los griegos fe es igual a creencia, es un conocimiento externo, es un conocimiento en algo que no conozco, pero sencillamente creo que eso existe y ya, sin que eso genere en mí ninguna acción, sin que eso genere en mí algún tipo de acto. Para la mentalidad hebrea, emuná es más que un conocimiento, es una realidad que se expresa en acción, es parte del estilo de vida, es parte del vivir cotidiano, está relacionado con mi identidad referente a lo externo, de cómo yo me muestro y cómo yo actúo en el mundo de la acción. Emuná lo podemos traducir literalmente como firmeza, fidelidad, fe obediente. Por lo tanto, conceptos contrarios, lo que es la pistis griega, que es simplemente creer, saber o pensar o simplemente fe, a la emuná, que es acción. Por lo tanto, no es lo mismo decir yo creo que Hashem existe, yo creo que hay un Dios, yo creo que Dios existe, pero no hago nada referente a esa creencia, simplemente sé que Él está allí y ya. A decir yo estoy firme en Hashem, yo confío, yo obedezco, yo estoy fiel a las enseñanzas de Hashem, por lo tanto yo tengo emuná. De allí es donde la Gemara en el Tratado de Makot, citando la Tanaj, dice Sadit bemunato iye. El Sadit vive por su emuná. Por lo tanto, para ser Sadit debe tener emuná, y emuná es acción. Ahí entendemos muchas veces las palabras de Shaul, cuando Shaul decía, la emuná viene por el oír. La emuná viene por el oír, por el estudio de la Torá. Pero no son justos los que estudian, los que oyen, son justos los que accionan. Y eso se resume en este versículo. El Sadit bemunato iye, el justo por su emuná vive. O sea que emuná es acción, es una acción basada en una realidad, en un cono lleva a actuar. Y esta acción justamente se contempla en el libro de Devarim, capítulo 4, versículo 6, donde dice, así que guárdenlos y pónganlos por obra, refiriéndose a la Torá, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta es una gran nación, es un pueblo sabio e inteligente. O sea que la sabiduría y la inteligencia del pueblo de Israel es justamente en la Torá. Es más, es uno de los mandamientos más grandes de la Torá, el estudio de la Torá, como decíamos en clases pasadas. Moshe dice, guarden estos mandamientos, estudienlos y cuiden su cumplimiento. O sea que el estudio de la Torá es una misvá tan importante porque nos está dando la identidad de nuestro eterno, que nos va a llevar a una acción y nos va a llevar a una identidad que nos va a permitir conectarnos con esa fuente espiritual. Ya he aclarado un poquito lo que es el concepto de emuná, entonces vamos al siguiente concepto que Ramban habla en el Mishneh Torah, en los fundamentos de la Torah, que es saber. Hay que saber que hay una existencia primera.
Y el que usa él para saber es justamente el término la da'at, saber, que viene de la raíz da'at, conocimiento, muchos lo traducen como conocimiento, como saber, como experiencia. Por eso cuando a veces uno no sabe algo, no dice, Anilo, yo no sé, yo no tengo conocimiento. Pero da'at, dentro de la cábala, que es una sefirá que se forma de la unión de la, que para que haya da'at debe haber inteligencia y sabiduría, porque da'at es el conocimiento basado en una experiencia, ese conocimiento que tú adquieres a medida que vas viviendo, que vas practicando, esa experiencia vivida que te enseña más que cualquier universidad, cualquier liceo, más que cualquier instituto. Es el conocimiento en acción, donde verdaderamente entiendes esa teoría que se está llevando a la praxis, puedes ver cómo aplicarla y qué resultado o qué cambio o qué reacción genera en tu vida. Para Ramban nos enseña que el conocimiento filosófico de Ramban nos dice que hay 3 tipos de saber. La diapositiva dice que hay un saber por tradición o testimonio, un saber por medio de los sentidos y un saber lógico. El saber por tradición o testimonio es el saber más básico. Es cuando uno le dice, bueno, tal cosa es así y así uno se les enseña. A mí me ha enseñado que existe un animal llamado pingüino, nunca lo he visto, pero mis padres, mis abuelos me han hablado del pingüino y por lo tanto yo creo que hay un pingüino. Ese es el primer tipo de saber, un saber por tradición o por testimonio de 2 o 3 personas. Recuerden que ese tipo de saber por tradición o testimonio no se comprueba, no se verifica, simplemente que es el por medio de los sentidos. O sea, yo veo que el cielo es azul, por lo tanto es azul. Yo toco y esto está duro, la mesa es dura, por lo tanto yo sé que es dura y por lo tanto es un saber basado en los sentidos que tiene el ser humano. Y el tercer tipo de saber dice que es el saber lógico, es la ciencia a priori, por ejemplo, la matemática, es el saber por medio de la investigación, por medio de la verificación, por medio de los elementos que nos puedan corroborar dicha información. Es un saber también que actúa de manera lógica y la lógica actúa en base a un conocimiento previo. Si una persona aparentemente hace un milagro y usted ve que de repente metió un billete en una bolsa y el billete desapareció, automáticamente usted dice, algo, hay un truco, algo sucedió. Eso no es así. El saber lógico supera los 2 tipos de saber porque eso permite que usted pueda verificar la información. Enseñó una literatura sobre Ramban que justamente uno no se puede verificar en los testimonios. Es como que tú vayas a comprarle un anillo a un joyero y el joyero te diga que es de oro. En este caso el testimonio de él no es válido porque él tiene un interés de por medio en esa transacción. Por lo tanto, hay que verificar con otra persona que no tenga interés de por medio o a través de exámenes y de ácido verificar que el anillo es de oro. Entonces, en este caso, el saber lógico es un saber por medio del estudio, por medio de la lógica, por medio de la ciencia, que nos va a permitir entender una realidad. Esto sucede mucho, por ejemplo, en el pensamiento de Ramban. Yo uso mucho esta historia en las sinagogas. Por ejemplo, en la época de Ramban había muchas personas que decían que hacían milagros y daban testimonio. Cualquier parecido con las iglesias actuales no es coincidencia. Entonces siempre habían 2 o 3 que decían, sí, me curó, sí, he sanado. Y Ramban decía que, bueno, hay un principio judío que dice, la fe judía no depende de los milagros, no dependemos de los milagros ni las maravillas, porque en lo que mengua los milagros o pasan las maravillas, mengua la fe. Entonces Ramban no creía en esos charlatanes, pero lamentablemente es la palabra de Ramban versus la de los charlatanes que tienen testigos y testimonio de que sanan enfermos. Una vez dice un relato que Ramban se encontraba frente a un tribunal de ancianos y llegó un hombre que aseguraba que sanaba ciegos.
A lo que Ramban inmediatamente objeta y rechaza que dejen que ese hombre demuestre sus habilidades, ya que Ramban sabía que en aquella época, como buen médico que era, no había posibilidad de sanar a un ciego de nacimiento. El hombre dijo que él podía demostrar que sanaba ciego de nacimiento, y bueno, los sabios o los ancianos de aquel momento, por curiosidad, lo dejan que demuestre que puede sanar a los ciegos. La persona llegó, buscó un ciego de nacimiento, que el hombre verificaron que no veía, el hombre dio testimonio de que era ciego de nacimiento y habían personas que lo apoyaban. Le colocó unas gotas en los ojos y bueno, el hombre comenzó inmediatamente a ver. El hombre lograba reconocer a las personas, lograba ver, y muchos ancianos quedaron maravillados, y sencillamente con ese testimonio era imposible de que no fuera verdad la historia. Ramban, en base a que no cuenta con elementos científicos que pudieran comprobar, o por medio de investigaciones que comprobaran que realmente el hombre era ciego de nacimiento, utiliza la lógica. Y Ramban le dice al hombre, bueno, déjeme verificar que usted era ciego. ¿Usted era ciego? Y le pregunta, sí, yo era ciego, no lo podía ver. Ahora, gracias a este milagro, puedo verlo. Y puedo ver con la claridad del sol que usted está frente a mí. Entonces Ramban le hace una pregunta muy simple. Dígame de qué color es aquella silla para ver si usted ve de verdad. Y el hombre dijo, la silla es azul. Que lo creo tal como lo ve usted. Y Ramban dijo, bueno, señora, estamos en presencia de una estafa. Si este hombre de verdad es ciego de nacimiento, como decía, ¿quién le enseñó que ese color era azul? Y automáticamente, entonces, utilizando la simple lógica, Ramban logra desmontar una historia totalmente contraria a los principios racionales de aquella época. Entonces, ¿qué es el saber? Da'at. Da'at es la unión de la sabiduría con inteligencia. Es la experiencia, es la praxis del conocimiento. Es experimentar los mandamientos. Es vivir, como dice Isayahu, el sadid por su da'at justificará a los muchos. El justo por su vivencia, por su ejemplo, por su conocimiento, logrará que nos conectemos con esa raíz espiritual. De ahí entendemos lo que dice Devarim 4.35, y por eso tienen que prestar atención a la diapositiva. Dice Devarim 4.35, a ti te fue mostrado para que supieses, Hatar eta la Da'at, ki Hashem hu Elohim, para que sepas que Hashem es el Eterno, en Ot mi levado, y no hay nada fuera de él. Fíjense, la palabra para que supiese, que está en roja en hebreo, es la Da'at. La misma frase que usa Maimónides cuando nos dice que el principal fundamento es saber. Es un principio dado en Devarim 4.35, no hecho por Ramban. No es una idea ni un invento de Ramban, es un principio de la Torá. Tenemos que investigar, tenemos que cultivar la sabiduría en la Torá, tenemos que experimentarla para que podamos entender que Hashem es Elohim y no hay nada fuera de él. Todo lo que hagamos, en donde estemos, y todo lo que hay y existe es por él, por más nadie. En Ot mi levado, no hay nada existe si no es por él. Este mismo principio lo encontramos en el libro de Dut Talmid-Nahub, capítulo 17, versículo 3, conocido como Juan, donde Yehoshua dice, Ve'ele gen haye olam, Ve'ele gen haye olam, y esta es la vida eterna, la da'at otja, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, que te conozcan a ti. ¿Y qué término usa? La Da'at, el mismo término que usa Devarim, el mismo término que usa Ramban. O sea, la vida eterna consiste en que entiendan, en que estudien y en que practiquen la Torah, porque el conocimiento de Hashem es vivir su identidad. La identidad de Hashem está en la Torah, y conocerlo a él es conocerlo por medio de la Torá. No sabemos qué en realidad es Hashem, pero sabemos que no es Hashem. Y el estudio
y la experiencia de la Torá nos va a permitir conocer verdaderamente su propósito. Es igual que la palabra, el nombre de Hashem. Generalmente el nombre está relacionado con su identidad, como lo veremos en clase más adelante. Entonces, bueno, ya despejamos qué es emuná, que es saber. Otro principio que habla Ramban, emuná viene de la palabra amán, que es fidelidad. Y tenemos que saber otro principio, que es la verdad. Porque siempre se habla de la verdad como principios elementales de cualquier religión o de cualquier creencia. Cada creencia dice que tiene su verdad. Es una verdad muy subjetiva. Pero entonces, ¿qué es la verdad desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista judío? Que me va a permitir a mí saber y entender si yo estoy en la verdad, si el conocimiento o si la sabiduría que yo estoy estudiando tiene algo verídico, algo verdadero. Aquí vamos a entender entonces, a desglosar qué es Emet. Emet se escribe con las letras Aleph, Met, Men y Tav, que son la primera letra, la última letra y la letra central del alfabeto hebreo. Significa que la verdad debe ser el principio, debe ser el fin y debe ser el centro de todo. Es más, en la Cábala se nos enseña que la letra Aleph representa el eterno. Si nosotros le quitamos la letra Aleph, que representa el punto de partida de la palabra Emet, verdad, que representa Hashem, la Aleph, si quitamos la letra Aleph a la palabra verdad, nos queda la palabra Met, que es muerte. Por eso entendemos las palabras de Ramban. El principal fundamento de toda sabiduría es saber que Hashem existe. Saber y entender que el punto de partida de todo es Hashem. Porque una verdad que no tenga Hashem es sencillamente un conocimiento que nos va a llevar a la muerte. No tiene sentido, no tiene sustento espiritual que nos vaya a permitir apegarnos a algo sólido. Esto por eso es importante que en esta diapositiva utilicemos las letras hebreas para que puedan conectarse con esta información. ¿Qué es la verdad? Para Ramban hay varios tipos de verdad. 5 tipos de elementos que nos pueden enseñar qué es verdad. Dice que el primer nivel de la verdad es la verdad por medio de lo físico. El segundo elemento es la verdad de la ética. El tercer elemento, la de las leyes físicas limitadas a tiempo y espacio. El cuarto elemento de la verdad es la matemática. El quinto elemento es la Torah. Por ejemplo, a nivel físico, nos puede decir, bueno, si tú tienes, como dice un texto que habla de Ramban, si tú tienes 5 objetos y al cabo de un tiempo uno de ellos se deteriora, ahora hay 4. Esto no quiere decir que en realidad no era verdad que habían 5 objetos. Eran 5, pero uno se deterioró. O sea que la verdad de lo físico es una verdad relativa, porque puede ser modificada según muchos factores. Yo puedo decir en este momento, tal situación es esta, es una verdad, pero quizás mañana la situación sea totalmente distinta. Entonces, por lo tanto, esa verdad que en ese momento era relativa y vinieron muchos factores, variables, dependientes, independientes, pudieron cambiar ese tipo de verdad. Por eso el primer tipo de elemento el primer nivel de la verdad es la verdad física. El segundo nivel de la verdad es la verdad ética. Por ejemplo, amar al prójimo es válido siempre en la Torá, pero existen excepciones a esa regla. Por ejemplo, cuando se trata de un violador o un asesino, en ese caso la regla o la verdad de la ética no es constante, porque está limitada a el contexto donde la estés ejecutando. Yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, pero un violador y un asesino no es mi prójimo, no puedo tratarlo como prójimo. Por lo tanto, todos los mandamientos que estén vinculados al prójimo no aplican a esa persona. El tercer nivel es el nivel de las leyes físicas. Por ejemplo, la ley de la gravedad es verdad, es verídico, se puede comprobar, pero está limitada a tiempo y espacio, porque en el espacio la gravedad no existe, ya que no hay un elemento de mayor masa que pueda atraer un elemento con masa menor, porque recuerden que la gravedad es la atracción entre dos masas. Entonces, esas leyes físicas en determinado momento, que aparentemente pueden ser fijas,
varían según el tiempo y el espacio. No podemos creer que Hashem lo altera la gravedad, porque Hashem es físico. Si Hashem no lo altera la gravedad porque no es físico, entonces no podemos pensar y creer, entender que Hashem por lo menos está parado, o que Hashem camina, o que Hashem vuela, o que Hashem flota. Son conceptos que están en el mundo físico, y lo único que estamos en el mundo físico somos nosotros. Por lo tanto, vamos a pensar según las leyes de ese mundo. Otro tipo de elemento es el nivel de las matemáticas, que es un nivel un poco más estable que los anteriores, porque 2 más 2 es 4 y es algo verídico y es algo comprobable. Pero dicen los comentaristas sobre Ramban que es un elemento que está basado en la lógica humana y que no siempre es real. Por ejemplo, nosotros podemos ver 2 objetos y sumamos, bueno, 2 objetos, 2 más 2, 1 más 1 es 2. Por lo tanto, esos 2 objetos es el resultado de sumar 1 más 1. Lo podemos ver y lo podemos palpar de manera física. Pero hay cosas de la matemática que no se pueden utilizar en el mundo físico. Por ejemplo, los números negativos. Si yo tengo 4 manzanas y me restan 5, eso me da menos 1, ok. En papel yo puedo ver menos 1, pero en el mundo físico yo no puedo verlo, porque sencillamente o no existe o existe, o hay un 1, o hay un 2, o hay un 3, o no hay nada. Pero jamás puedo llegar a ver o entender o palpar que hay menos 4, menos 50, menos 100. Entonces es un nivel un poquito más fuerte que los anteriores, pero está basado en la lógica humana. Y el quinto nivel es el nivel superior para el Ramban y para nosotros los judíos, y es el bien de la verdad de la Torá. Es una verdad absoluta, es una verdad que supera los niveles de la física, de la ética, de las matemáticas, y es una verdad donde no tenemos que apegar nosotros. Quizás hayan cosas que no entendemos porque la estamos pensando como humanos, pero recuerden que Hashem no es humano. Hashem no es hombre, lo ish, que vamos a ver en un principio más adelante. Entonces, basado en esto, nos dice Tejilín, capítulo 19, versículo 142. Vetorateja emet. Tu Torah es verdad. Luego dice, Vekol misboteja emet. Todos tus mandamientos son verdad. Y si la verdad debe ser el principio, el fin y el centro de todo, y el punto de partida es la Aleph, que representa Hashem, y la letra final de la palabra verdad es la Tav, que representa la Torah, la Tefilá, el Tikkun, eso nos está enseñando entonces que no hay verdad absoluta dentro del punto de vista físico o ético o de la lógica humana. La única verdad absoluta es la verdad que nos da la Torah. De ahí entendemos en la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 6, que la sabiduría de la Cábala nos enseña que siempre hay que volver a la forma de la palabra emet, de la forma de la palabra verdad, Aleph Menitab. Debemos imitar el acto de la creación, porque el acto de la creación del mundo es el mapa que nosotros debemos seguir para saber cómo, hacia qué vamos a dirigir nuestros impulsos y hacia qué vamos a dirigir nuestra vida. Se nos enseña que todo fue creado de arriba hacia abajo. Por lo tanto, si todo fue creado de arriba hacia abajo, es como que desde la Aleph, desde Elohim, se crearon los cielos y la tierra. Hay un texto del libro de Kohelet que dice, todos los ríos van al mar, mas el mar nunca se llena. Al mismo lugar hacia el cual los ríos se dirigen, allí regresan. Entonces nos enseña la sabiduría de la Cábala que debemos imitar el acto de la creación en una forma inversa. O sea, si Hashem dio una sabiduría o dio unos elementos de arriba hacia abajo, entonces nosotros debemos buscar la fuente e ir de abajo hacia arriba. Y es como si colocáramos la palabra emet en forma vertical, donde la Aleph que representa a Hashem está arriba. Fíjense, todos los caminos de regreso a la Aleph comienzan con la letra Tav, la letra final de la palabra emet. La Torah empieza con Tav. La Tfilá, la oración, comienza con Tav. El Talmud, el estudio, comienza con Tav. Y el Tikkun, la rectificación, el proceso de cambiar, comienza con Tav. Entonces partamos de la Tav para poder regresar a la Aleph, para completar entonces el camino de la Emet.
Y la men, la letra central justamente representa las aguas, porque la palabra aguas en hebreo se dice main. En el hebreo antiguo la men se dibujaba con tres olitas, con tres formas de agua, por lo tanto la men representa las aguas. Y las aguas representan la purificación, o sea, un camino de retorno por medio de la Torá para lograr una purificación, una transformación que nos conecte con la Aleph, que nos conecte con Hashem. Esta es la verdad de los hijos de Israel. Entonces, para entender el primer principio, yo creo con fe absoluta, con confianza, con fidelidad, con perseverancia, Shaborei Barashemó, que el Creador, bendito sea su nombre, Juboré es el Creador y Rector de toda la creación, porque lo entiendo, porque lo internalizo, porque lo creo, porque sé que Él está allí y me ha entregado la Torá, y la Torá y la creación es un testimonio de que hay un creador, de que hay una sabiduría y hay un ente superior que lo gobierna y lo rige todo. Entendiendo entonces así los principios Rambam, vamos a estudiar el segundo principio. Anima Amin, diapositiva número 7. De Munasholema, Shaborei Barashemo. Yo creo con fe, con emuná absoluta, que el Creador, bendito sea su nombre, Hu Yahid, es uno. Y no hay de ninguna manera, ninguna otra unidad más que la de Él. Él solo es nuestro Elohim. Y termina diciendo, Hayá Jové Vejillé. Él fue, es y será. Esto es muy profundo porque no solamente a nivel literal nos está diciendo que solamente hay un creador, porque aquí donde vienen algunos religiosos a decir que bueno, es un creador dividido en tres partes. Recuerden que, o que tiene un ayudante, un Dios mayor y un Dios menor. Recuerden el principio anterior, él solo hizo y hará los hechos de la creación. Aquí nos está diciendo que Él es uno, no hay ninguna otra unidad más que la de Él. Él solo es nuestro Elohim. Allá, Jové, Vejillé. Fue, es y será. ¿Cómo se entiende esto en el pensamiento de Rambam? Recuerden nuestra gran premisa que encontramos en Devarim, que recitamos siempre al despertarnos, al acostarnos y cuando andemos en el camino. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Unidad, uno. ¿Qué nos quiere decir que Hashem es uno? Hashem es uno. Quiere decir que no hay otra unidad fuera la de Él. También quiere decir que Él es único, Él es indivisible, Él es incomparable, Él es inimaginable. Cada vez que decimos Shema Israel, Hashem Echad, decimos Hashem es único, es indivisible, es incomparable, es inigualable, es único como un lápiz, no como un lápiz, que no puede haber otros lápices iguales. Es único, es decir, que no existe otro como Él, es indivisible, no tiene partes, es incomparable, no podemos compararlo con nada, ni siquiera de forma parcial, es inimaginable, no podemos ni siquiera imaginarlo, pues la imaginación, dicen los comentarios sobre Rambam, funciona con elementos que ya conocemos, y es inigualable, porque nada de lo que podamos conocer se acercaría ni siquiera a Él. Ejemplo, si tú dices que Hashem es hombre, o que Hashem ilimitados de repente se transforma en hombre, ya deja de ser único, porque lo puedes comparar con otro hombre, se puede y deja de ser incomparable, porque tú puedes decir, oye, mira, tiene dos brazos como aquel hombre, tiene dos pies, tiene el color de piel parecido, mira, tiene dos ojos, deja de ser incomparable a ser comparable. Cuando tú dices que él se puede dividir en partes,
se puede manifestar en forma de padre, hijo y no sé qué otra cosa. Deja de ser indivisible y lo conviertes en un Dios que se divide. Si tú cierras tus ojos y te lo tratas de imaginar como una gran estrella, como un gran cometa, como una gran nova, deja de ser inimaginable, porque todo lo que tú te imagines es porque lo conoces. Es como que yo te diga, cierra los ojos en este momento. Imagínate un tigre con cabeza de elefante. Ciertamente tu división, tu imaginación lo va a crear. Va a crear en tu mente un tigre con cabeza de elefante. Ahora, ¿significa que en realidad existe ese animal? No. Es producto de tu imaginación, pero es una imaginación que actúa en base a elementos que tú ya conoces. Conoces el tigre, conoces el elefante y sencillamente lo que hace es unirlos. Hashem no se puede imaginar, porque el hombre, ya que estamos en el nivel de la verdad, de las leyes físicas, todo lo que conocemos es de este mundo físico. Nosotros no conocemos el mundo espiritual. Y como todo lo que conocemos y lo que vivimos y lo que experimentamos está basado en nuestros sentidos, ¿cómo pretendemos entender y imaginarnos a aquel que está por encima de toda la creación? Aquel que no tiene materia, aquel que no tiene forma, aquel que es único, inigualable, incomparable. Hay un punto que no expliqué del principio pasado cuando dice Ibarashemo, bendito sea su nombre. Y lo voy a tocar a continuación, ya que dice Ramban, Hayahove Behie, él es, fue y será. En la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 8, vemos el nombre de Hashem. Dice Devarim 6.3, Et Hashem Eloheja, Tira, a Hashem, tu Elohim, temerás, le servirás, Ushmo, en su nombre, jurarás. Devarim 6.13. Es una orden divina jurar en el nombre de Hashem. O sea, es un mandamiento. Podemos anular ese mandamiento. Pero ese mandamiento de jurar en el nombre de Hashem está acompañado de un orden. A Hashem tu Elohim temerás, le servirás y luego en su nombre jurarás. Muchas personas quieren conocer el nombre divino sin ni siquiera temerle. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Sin ni siquiera conocer Torah. Quieren pronunciar su nombre y jurar en su nombre sin ni siquiera servirle. Sus vidas son contrarias a la praxis de la Torah. Hashem nos está diciendo, le temerás, le servirás y su nombre jurarás. Teme y servirle. El que considere que ya le teme y que ya le sirve de forma perfecta y absoluta, bueno, que tenga la conciencia y la humildad de decir, bueno, lo voy a pronunciar. Pero aquella persona que considere que todavía está impura, que su servicio divino todavía está imperfecto y que todavía necesita cultivar los midot tovot, los buenos atributos, las buenas acciones que le van a permitir perfeccionarse y hacer tikkun, entonces aplique la Torah y no aplique el último elemento en su nombre jurarás, si no has perfeccionado los dos primeros. Pero más allá de eso, fíjense, Hashem, Yohei Bahei, el Yohei Bahei es una abreviatura de la frase que Maimónides ha dicho en el principio pasado, Hayah, Jove, Behie. La Yod significa Iye, será. La Hei significa Hayah, fue. La Bat significa Ve y la última Hei significa Jove. Será, fue y es. Cuando ustedes ven el será, fue y es, forma justamente el nombre sagrado, Yohei Bahei. O sea que el nombre sagrado de Hashem está relacionado con su identidad, con el conocimiento de él. Por eso utilizamos un título como Hashem para referirnos al nombre. Algo muy interesante, el valor numérico de la palabra Shemo, que son esas letras que ustedes ven ahí con dos flechitas, Shemo, Shin, Men, Bat, es el mismo valor numérico de la palabra Raxón. Déjame escribir la transliteración aquí porque se me olvidó. Shemo y Raxón tienen el mismo valor numérico. Shemo significa su nombre y Raxón significa voluntad. O sea, que conocer la voluntad de Hashem nos está diciendo cuál es su nombre. O sea, que su nombre está directamente relacionado con su voluntad. Ahí entendemos, por ejemplo, textos como que dice que al pronunciar el nombre del Señor será salvo.
Entonces muchas personas piensan que bueno, el hombre fue un violador, una mala persona, un estafador, pero como antes de morir se pronunció un nombre que considera que es el nombre, bueno, ya es salvo. Y eso no es conocer la mentalidad hebrea. El que pronunciara el nombre del Eterno, el que conozca su voluntad, el que la aplique, el que la ponga en práctica, el que la viva, será salvo. Tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica verlo desde ese punto de vista. Pero verlo como sencillamente una oración, una palabra mágica que automáticamente te va a dar salvación, es un concepto totalmente absurdo, abstracto y contrario a la Torah. Gershon, es correcto. Talmud 346, la gematría de la palabra Shemot, que es el mismo valor numérico de la palabra Ratzon. Gracias por el dato. Entonces, bueno, eso quiere decir con que el Eterno será, fue y es. El Eterno será, se manifestará y es conforme a los hijos de Israel en cada momento de su vida necesiten que Él se manifieste. Así le dirás a los hijos de Israel, yo Hei Bajei, será Eye Hayá Bejové, yo seré, yo soy y yo fui. Yo fui Abraham, como tuve que manifestarme. Yo soy en este momento el Todopoderoso frente a ti. Y yo seré en los momentos claves de los hijos de Israel. Yo Hei Bajei. Mi voluntad es mi nombre. Hacer mi voluntad es manifestar mi nombre. Todo aquel que haga la voluntad del Eterno, todo aquel que pronunciare su nombre, será salvo. ¿Por qué pronuncia su nombre? Porque para pronunciar su nombre, dice Devarim 6.3, tienes que temerle y tienes que servirle. No hay conocimiento sin temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Hashem, y no hay servicio sin conocimiento. Aquí vemos entonces la unión de lo que es la teoría y la praxis. Da'at, conocimiento, experiencia. En la siguiente diapositiva entonces entendemos estos versos, en la diapositiva número 9, cuando dice Shemot 33:19, para aclarar algunos puntos. Dice, y le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Después apartaré mi mano y verá mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Esto para aclarar lo que es el antropoformismo intelectual, ya que si Hashem es inigualable, incomparable y nada lo puede imaginar, él no es hombre, ¿cómo es que muchas veces en la Torá se habla de la mano de Hashem, de la espalda de Hashem, corazón de Hashem, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, para poder aclarar, voy a traer este versículo y ustedes, en base a estos principios, investigarán el resto. Y le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, después apartaré mi mano y verá mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Hashem tiene espalda, Hashem es físico, Hashem es hombre. Entonces, ¿qué son las espaldas? Aquí donde Maimónides nos dice, esto es una metáfora. Físicamente, cuando nosotros vemos las espaldas de alguien, supongamos un ladrón, alguien lo robó a usted y usted simplemente vio la espalda del ladrón. Cuando usted le paran 15 personas para que usted vea la cara del ladrón y lo identifique, usted puede reconocerlo. En ninguna manera, ¿verdad? Porque sencillamente no vio su rostro, vio fue sus espaldas. Usted no va a lograr reconocer a ese ladrón porque sencillamente no lo vio. Hashem no es físico, a Hashem no lo podemos ver. Hashem no es materia para que se pueda manifestar, ni siquiera los cielos lo pueden contener. Entonces, ¿qué vio Moshe? Bueno, la clave está en el texto hebreo. Dice, y le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. En el texto hebreo dice, Vayomer, y le dijo, yo haré pasar con tu vi al paneja. Yo haré pasar todo lo top sobre tu rostro. Dice, toda mi bondad, dice en hebreo todo lo top. Todo lo top, col top. Ahora, ustedes que han estudiado Torah, quizás cuando yo les diga esto, ustedes automáticamente sepan de qué estoy hablando. Cuando Hashem
creó los cielos y la tierra, creó el planeta, creó los mares, creó las aguas, creó los árboles, creó al hombre, creó a los animales, como lo llamó en la Torá en el libro Bereshit, y vio que todo era bueno, todo era top. ¿Qué nos está queriendo decir este texto? Que la mejor manera de saber que hay un creador es en la creación. Y la creación es lo bueno, es lo top. Por lo tanto, sabemos lo que no es Hashem. Hashem no es físico. Pero cuando usted ve un cuadro, usted sabe que ese cuadro fue pintado por un pintor. O sea que automáticamente al ver un cuadro, usted sabe que existe el pintor, aunque usted no vea al pintor. Así es la creación. Cuando vemos todo lo top, esas son las espaldas de Hashem, porque sabemos que Hashem no es creación, Hashem es el creador, y en la creación podemos entender y comprender de que hay un creador. Por eso en sí dice la Cábala, ningún pensamiento te puede captar, ningún pensamiento humano puede entender que es Hashem, puede aproximarse a lo que es Hashem. Sabemos lo que no es Hashem, pero para saber que es Hashem tenemos que ser nosotros Hashem también. Y Él es único, no podemos ser Hashem. Nosotros sabemos que Hashem no es hombre, sabemos que Hashem no es físico, sabemos que Hashem no tiene imagen, sabemos que Hashem no tiene manos, no tiene pies. Sabemos lo que Él no es, pero saber lo que en realidad es, solamente Él mismo lo puede saber. Porque nosotros entendemos bajo una realidad física, y Él no es físico. Como nosotros, criaturas físicas, podemos entender algo que no estamos capacitados. Es como que nos imaginemos un planeta sin gravedad, pero nunca hemos experimentado estar sin gravedad. En realidad, podríamos ser capaces de entender cómo sería la vida en ese planeta. No podríamos entenderlo porque no lo hemos vivido. Imagínense unos seres que no respiraran, no necesiten oxígeno. Usted puede entenderlos. Trate de imaginarse sin respirar, sin el movimiento de los pulmones, sin su esófago, su estómago que se mueva cuando usted habla, porque al hablar entra y sale aire, sin la fatiga que consiste en correr, que el cuerpo nos pide más aire, más oxígeno para poder llevarlo por medio de la sangre a los músculos. ¿Seríamos capaces de verdaderamente de entender cómo sería vivir sin oxígeno? Pues no. Imagínense a Hashem, que está por encima de toda esa elementos naturales y físicos. Para unir entonces este principio, vamos a ver el tercer principio. El tercer principio se llama Eino Guf. Él no tiene cuerpo. Ani Ma'amin Bemunah Shelema, yo creo con fe certera, Shaborei Barashemo, que el creador, bendito sea su nombre, Eino Guf, no tiene cuerpo. No tiene cuerpo, ni puede ser concebido en conceptos corporales. No tiene ninguna semejanza con nada. Nada se le parece. Decir que Hashem es hombre, ya eso no es Hashem. Los dioses griegos no son Hashem. El dios cristiano no es Hashem. El dios Buda no es Hashem. Hashem no tiene cuerpo, Hashem no es materia. Isaías capítulo 40, versículo 18 dice, ¿a quién pues se asemejará a Elohim? ¿O a qué semejanza lo compararán? ¿Y a qué me haréis semejante para que me comparéis? Dice el santo. O sea, Hashem dice, ¿acaso hay algo en este mundo físico con lo cual ustedes me puedan comparar? ¿Acaso hay algo? ¿Ustedes se atreverían, por lo tanto, a compararme con algo? Oye, Hashem es como el sol. Hashem es como la luna. Hashem es como el viento. Comparar a Hashem con cualquiera de esos elementos sería limitarlo, sería degradarlo, sería blasfemar contra su identidad, que es infinita y absoluta. Entonces, vamos a caer en los juegos religiosos de decir que Hashem es físico, de que Hashem es hombre. ¿Se puede? Para Hashem, si Hashem no es físico, Hashem no puede estar. Mucha gente a veces dicen, bueno, Hashem está en todos lados.
Y resulta que la palabra estar es un accidente de la materia. Solamente se puede estar si eres materia. Hashem no puede estar aquí porque Hashem no es materia. Por lo tanto, es correcto decir nosotros estamos en Hashem a decir que Hashem está aquí. Es muy diferente. Hay elementos elementos antropomórficos donde no podemos caer en esos escenarios para tratar de entender a Hashem, porque él no es hombre, él no es físico. Por ejemplo, decir que Hashem está sentado implica darle un cuerpo físico, darle piernas, darle glúteos donde él se tenga que sentar. ¿Ustedes se han imaginado a Hashem sentado? Si ustedes se han imaginado a Hashem sentado, entonces ese no es Hashem. Hay personas que a veces me dicen, personas de otras religiones, Hashem me habla. Y yo les digo, ajá. ¿Y qué escucha? Bueno, yo escucho una voz de un hombre. Y yo, bueno, pero Hashem no tiene voz porque Hashem no tiene cuerdas vocales. Y si tú dices que Hashem habla, y le estás dando cuerdas vocales a Hashem, tú lo estás haciendo hombre. En el monte Sinaí dice que se escuchó la voz de Hashem, pero si ustedes leen el texto, dice que se escuchó fue la voz del shofar, se escucharon los truenos, que se dice en hebreo kolot. La voz que se escuchó en el monte Sinaí fue una voz intelectual. Cada uno en su mente y en sus corazones escuchó la Torá, la entendió, la internalizó. Por eso dice Talmud que el niño la entendió como niño, el anciano la entendió como anciano, el hombre como hombre, la mujer como mujer. No escucharon una voz audible porque Hashem no tiene cuerdas vocales para hablar. Él no es hombre. Cuando la Torá habla de la voz de Hashem, se refiere a su conocimiento, se refiere a su voluntad, se refiere a su Torá, se refiere a una voz intelectual, no una voz física. Si usted escucha la voz física, entonces yo le pregunto a esa persona, bueno, ¿y escuchaste una voz de mujer o de hombre? No, de hombre. En ningún momento se les ocurriría pensar que pueden escuchar una voz de mujer, porque automáticamente ya le están colocando sexo a su Dios. Su Dios es macho, es hombre. Y le escuchaba, bueno, es una voz de hombre. ¿Era un niño, un anciano, un adolescente? No, era un adulto mayor, era así como una persona de 40, 45. Y yo, viste, ya le estás colocando edad. O sea, no basta la blasfemia de decirle que es físico, sino hasta que está limitado a una edad, a un espacio, a condiciones humanas. ¿Por qué? Porque filosóficamente a la persona le han enseñado a un Dios hombre. Y resulta que todas las religiones contrarias a la Torá siempre van a enseñar eso, que el Dios es hombre. Egipto, Faraón es Dios hecho carne. Jerjes, los persas, el emperador es Dios hecho carne. Constantino, Dios hecho carne. Jesús, Dios hecho carne. Los griegos, nada más vean los griegos, las imágenes de Hades, de Zeus. Hombres con barba, con manos, con pies, hasta con aparato reproductor que pueden acostarse con mortales y tener semidioses. Los dioses de las naciones jamás serán Hashem. Por lo tanto, señores, decir que es el mismo Dios con diferentes nombres es errado, es contrario, es una blasfemia, porque Hashem no es físico. Decir, bueno, tu Dios, el Dios de ellos es el mismo Dios mío, simplemente que lo llamamos de forma distinta, es mentira. El Dios de las naciones jamás será Elohim, porque el Dios de ellos es físico. El Dios de ellos es limitado. El Dios de ellos es incluso un Dios que se puede manipular, porque al hacerle una ofrenda, porque al hacerle una oración, al hacerle un cántico, al darle un sacrificio, Dios va a hacer lo que tú quieras que él haga. Es un Dios manipulable. Recuerden que lo único que se puede manipular, lo único que se puede influenciar es la materia, porque toda materia ejerce un cambio a través de una influencia externa. Cuando usted hace algo es porque algo lo influenció, ya sea el ambiente, ya sea la familia, ya sea un elemento externo o un elemento interno de sus instintos carnales. Fue influenciado para generar una acción. Pregunto, ¿Hashem es influenciable? Yod-Hei puede ser influenciado por algo, algo lo puede alterar. Nosotros somos capaces de alterar su voluntad. No.
Los dioses de las naciones sí son alterables, son comprables. Tú le das dinero y haces lo que tú quieras. Tú le das un sacrificio, una ofrenda, y él sencillamente va a cumplir tus deseos. Un Dios que necesita dinero, imagínense. Y nunca va a dejar de necesitar dinero. Es todopoderoso, es temible, es incomparable, es inigualable, es infinito, pero necesita dinero. Qué absurdo. Basado en este principio, entonces podemos ver la última gráfica. Un pensamiento filosófico para combatir el antropomorfismo intelectual. Decían los sabios griegos, preguntando sobre la capacidad de los dioses, y hacían esta pregunta. Si Dios es todopoderoso, ¿Él puede crear una piedra que sea lo suficientemente grande que Él mismo no pueda alzar? Yo le hacía esta pregunta siempre a las personas que están nuevas en la sinagoga, los más nuevos, los que vienen de otras religiones, y empiezan a decir, bueno, si puede crear una piedra más grande que Él, pero... ¿y si no la puede levantar? No, él puede crear una piedra más grande que Él, pero Él la puede levantar. Lo que pasa es que si Él no la puede levantar, es para darnos una enseñanza de que hasta Él mismo se puede, en cierto grado, no levantarla, para mostrarle al hombre que entre más intente, más puede forzarse, y empiezan a filosofar y a decir un conjunto de barbaridades que, bueno, lamentablemente es producto de las enseñanzas que le han enseñado en otras religiones, porque el Dios de ellos es hombre. Entonces, ¿qué respondería un judío? Si Dios es todopoderoso, Él puede crear una piedra que sea lo suficiente grande que Él mismo no pueda alzar. ¿Puede o no puede crear la piedra? A ver, ¿Él puede crear una piedra más grande que Él? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dice el chat? ¿Se durmieron? ¿Puede o no puede crear una piedra más grande que Él? Sí puede, dice Najratí. Ahora, ¿la puede cargar? ¿Él mismo podría crear una piedra más grande que no pudiera cargar? No, porque esto deja de ser todopoderoso. Fíjense, esto es una pregunta capciosa. A veces uno no puede caer en el terreno griego de responder preguntas que no tienen respuestas. Te voy a explicar por qué, Narratín. Porque no es por ti, sino es por todas las personas que siempre dicen cierto tipo de elementos. Si Hashem es infinito, que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener, y tú creas una piedra más grande que Él, significa que Él deja de ser infinito y se convierte en finito, porque entonces ya hay algo más grande que Él. Por lo tanto, no puede existir una piedra más grande que Hashem, porque Hashem es infinito, es Ein Sof. Segundo, Hashem no es físico, Él no se puede comparar con una piedra. Tercero, ¿cómo Hashem, que no tiene brazos, que no tiene pies, se les va a ocurrir para cargar una piedra? ¿Acaso para Hashem existe la gravedad? ¿Acaso Hashem tiene músculos, tiene brazos y pies para cargar? Para Hashem no existe el arriba y el abajo, la izquierda y la derecha, esos son elementos físicos. Entonces, esa pregunta no tiene respuesta desde una óptica judía, ni siquiera se atrevan a responderla, porque están cayendo en el terreno de los griegos. Hashem no es físico, no puede crear una piedra más grande que Él, porque Él es infinito. Segundo, Él no tiene brazos ni pies para cargar nada. Para Él no existe, Él no es material, Él no es materia, ni tiene cuerpo humano para cargar. Segundo, Él es todopoderoso, para Él no existe el peso. Él no va a hacer ni siquiera un esfuerzo físico para cargar algo, porque para Él es todopoderoso, Él todo lo puede, no existe el peso, no existe la gravedad, no existe el arriba, no existe el abajo. Eso solamente ocurre con los dioses griegos, y por eso en esa diapositiva ustedes ven a ese dios que está allí cargando el planeta. Bueno, ese dios se llama Atlas, creo que era un titán. Decían los griegos que Atlas se había sido condenado a cargar el planeta Tierra, y por lo tanto él justamente está allí cargando esa bola redonda que es la Tierra. Y él está allí, se ve que tiene el cuello torcido, que está haciendo un esfuerzo en cuclillas, y carga ahí como de forma incómoda la tierra. Tiene sus glúteos, tiene su pierna, incluso tiene su barba, creo que se la corta porque la tenía arreglada. Él es un dios griego, y para él sí podría caber esa pregunta. Para Hashem, jamás. Nunca se atrevan a caer en el terreno
del antropoformismo intelectual, de querer hacer preguntas capciosas para que tú te limites a responder, cuando en realidad nada más es responder, estás dando una imagen de Hashem que no existe. No existe de ninguna manera. Por lo tanto, él no es físico. Él no tiene cuerdas vocales, él no habla. Él no tiene pies, no tiene piernas para sentarse. Él no se sienta. Él no está en un lugar físico llamado trono, donde a la derecha hay alguien sentado al lado de él. Es imposible, ya estarías limitándolo. Porque si dices que a la derecha de Hashem hay algo, es porque entonces él deja de ser infinito y tiene límites de derecha y de izquierda, de arriba y de abajo. ¿Se entiende? Por lo tanto, bueno, concluimos con este tics, los 3 principios de fe de Maimónides. 1, yo creo con emuná absoluta que el creador sea su nombre, es el rector de toda la creación, así lo creo. 2, que el creador se bendito sea su nombre, es uno, no hay nada fuera de él y no hay otra unidad más que la de él solo es Elohim y pues es y será. Y 3, Einoguf, el creador bendito sea su nombre, no tiene cuerpo, no tiene conceptos corporales y no tiene ninguna semejanza con nada. Todo lo que digamos de él no es él. Así de sencillo. ¿Alguna pregunta? Para terminar, pueden escribir unas preguntas al chat. Si estoy en capacidad de responderlas, lo haré. Y si no, se las mando por correo la respuesta. Si no hay preguntas, entonces me retiro. Son las 11:45 de la noche. A ver. Flaco no tiene preguntas. Volvemos a preguntar, entonces, ¿puede crear la piedra más grande que él? La respuesta es no. Él es infinito. Bueno, entonces estamos en contacto para que en otra oportunidad estudiemos otros 3 principios más, son 13 principios de fe. Estudiamos los 3 primeros, quedan 10. Y bueno, será en otra oportunidad que estemos en esta sala compartiendo. El material lo pueden tener allí, pueden usar esas notas para enseñárselo a otras personas, para compartirlo con sus amigos, con sus compañeros y sobre todo, la explicación es muy importante. Gracias a Mijael por permitirme estar aquí en esta sala, compartiendo un rato Torah, aplicando Hayé Olam, vida eterna, y sacando un poquito de ese tiempo que el mundo secular nos consume para poder compartir con ustedes. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, Hashem y Pareoja, Hashem les bendiga grandemente. Shalom.